estoy compartiendo toda mi pantalla. Sí. ¿Estás ahí? No, es que no encuentro el enlace. Te estaba preguntando que dónde está el enlace. En AVE. Ah, vale. Ah, estaba buscando en el Zoom, tío, soy imbécil. Los enchufes rojos son rojos por algo. Ni idea. No lo sabemos. Vale. Ah, es que, claro, si me pongo así, no puedo admitir a la gente. A ver, espera. ¿Qué es el...? A mí es el que estás presentando. Claro, estoy presentando, pero mi pantalla entera. Sí. Puedo compartir solamente la pestaña si quiero, me dice. ¿Y cómo sabes? Ahora me sale esto. Vale. Vale, pues cuando queráis, pues empezar a, a explicar todo el proceso de residencia en Reino Unido. Vale, bueno, estás compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora. Vale, pues nada, empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Nosotros somos Eduardo y Guillermo y os vamos a hablar un poco sobre cómo se hace la residencia en Reino Unido, cuál es el proceso. Lo primero de todo, agradeceros la invitación y la oportunidad de poder compartir con vosotros nuestra experiencia y nuestras andaduras en este país. Yo soy Guillermo y soy especialista en medicina interna y actualmente estoy haciendo una segunda especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales aquí en Londres, en el Hospital de St. George's, y llevo en Reino Unido 8 o 9 años ahora mismo. Hola a todos, igual que Guille, os doy las gracias por invitarnos. Yo soy Eduardo Osorio, soy residente de anestesia en Reino Unido, actualmente trabajo en Gales y llevo aquí 7 años. Aparte del trabajo en anestesia, tengo un interés particular en docencia y estoy formándome como instructor de ALS, que es soporte vital avanzado. Pues nada, seguimos. Si me podéis poner por favor, la siguiente diapositiva. Yo creo que sí, quedas más. Vale. Bueno, aparte de obviamente nuestro trabajo clínico, tanto Eduardo como yo somos fundadores de una agencia en la que nos dedicamos a ayudar a residentes tanto de España como de América Latina a trasladarse al Reino Unido. Es un equipo bastante amplio y diverso de profesionales de la medicina y también contamos con 2 profesoras de inglés, una traductora jurada y luego Jorge, que es nuestro administrador, y es un equipo en el que nos dedicamos a echaros una mano con todas las necesidades que podáis tener, incluyendo la traducción y la parte de preparación del inglés, pero nos hablaremos un poquito más de ello más adelante. ¿Me podéis poner la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, un poco dar unas pinceladas sobre los temas generales que vamos a tratar durante esta charla. Voy a hablar del sistema de salud, de cuál es el órgano regulador, cómo funciona la licencia en el Reino Unido para que podáis trabajar quienes queráis venir aquí. Y luego cómo funciona la especialidad en Reino Unido y las... ¿habéis cerrado la presentación? Un segundo, que queremos admitir a la... Que comparta la otra y desde uno accedéis, porque es que si no va a ser imposible. Vale.
Voy a compartir yo pantalla, pásame la presentación. ¿Puedo? Sí. ¿Queréis que comparta mi pantalla? Sí. Si Sí, vais a por estar, favor, porque igual tenéis mejor, mucha gente que quiera entrar. No tienes micro. ¿Os parece bien? Igual comparto yo. Sí, mejor comparte tú la pantalla porque nosotras estamos gestionando a la... Claro, sí, es que me acabo de dar cuenta. Ya está, perfecto. Vale, genial, ahora perfecto. De que... Vale, entonces así lo comparto yo y podéis estar emitiendo a la gente. Genial. ¿Vale? Y luego, bueno, pues vamos a hablar un poco de por qué nosotros escogimos Reino Unido y por qué podríais elegir Reino Unido por vuestra parte, ¿no? Lo primero de todo es saber dónde vais a trabajar, ¿no? Os interesa saber qué tipo de sistema es el NHS, que es el National Health Service o el Servicio Nacional de Salud. Y esencialmente, en sentido práctico, es muy similar al sistema español, ¿vale? Es un sistema nacional, público, gratuito y pagado con los impuestos que contribuimos, pues todos los ciudadanos. Es un sistema que está dividido en las 4 naciones del Reino Unido, ¿vale? A diferencia de España, que está dividido por las comunidades autónomas. Este es un sistema que está bastante más centralizado y tiene una gran fijación o una gran aspiración por mejorar, estar en constante mejora y atender a las necesidades de los pacientes en el mundo actual en el que vivimos, ¿no? Y os hemos puesto aquí un poco los 6 valores que siempre se hablan, de los que siempre se habla en el sistema de salud británico. Que bueno, los podéis ver allí, pero en líneas generales siempre hablan de estar pues peleando por los pacientes, por mantener su dignidad, por la compasión, y tienen unos valores que personalmente pues son yo creo bastante yo creo que bastante positivos, ¿no? Que nos es un intento constante de ser mejores. El órgano regulador quien distribuye las licencias en el Reino Unido es el General Medical Council, ¿vale? Y este es un órgano que se dedica a establecer los estándares de la profesionalidad y al mismo tiempo distribuir las licencias, ¿vale? Es un órgano que es compartido para todas las 4 naciones del Reino Unido, y las licencias que se obtienen a través de esta institución son válidas para trabajar en todo el Reino Unido, ¿vale? Esa es otra diferencia importante con el sistema español, en el que una persona tiene que colegiarse con su provincia o comunidad autónoma, según tengo entendido. Ahora Eduardo os va a contar un poco sobre la forma en la que se hace la especialidad en el Reino Unido, ¿vale? Al final tendremos tiempo para preguntas, así que no os preocupéis si queréis tomar nota ahora. Cubriremos cualquier duda que surja. Guille, disculpa, si quieres muy brevemente menciona simplemente el registro, lo del el proceso de registro, muy brevemente. Os cuento muy brevemente. El sistema de registro con el GMC actualmente no requiere de ningún examen, pero desde el año 2024 requerirá de un examen muy sencillo, basado en conocimientos médicos generales, a diferencia de los STEPS americanos o a diferencia del MIR. Es un examen mucho más sencillo y aparte de eso requiere de la convalidación o la homologación del título a través de una empresa americana que se llama ECFMG, y una vez se ha obtenido la homologación, con eso y con un certificado del Colegio de Médicos, que es el certificado de idoneidad profesional, que solo tiene el Colegio de Médicos de vuestra localidad, y así como un examen de inglés, que puede ser o el IELTS o el OET, con unos requisitos que podemos comentar luego con más tiempo en cuanto a las notas. Con estas 4 cosas básicamente es como se obtiene la licencia, ¿vale? Genial. Vale, pues la especialidad, vamos a ver, la especialidad en Reino Unido es bastante diferente a lo que conocéis, ¿vale? A lo que existe en España. ¿Por qué es diferente? Por una parte es muy flexible y por otra parte está partida, ¿vale? Entonces hemos puesto ese diagrama que hay abajo un poco para ayudar a entender, ¿vale? Porque es muy difícil comprender cómo es la especialidad aquí para la gente que venimos desde España. Entonces, los estudiantes, os he puesto ahí el ejemplo de un estudiante de medicina británico, ¿vale? Los estudiantes de medicina británicos suelen hacer 5 años de medicina y tras salir de la carrera entran en el Foundation Program, ¿vale? Que es la etapa fundacional, ¿vale? Es medicina hospitalaria básica
y es aprender básicamente cómo escribir informes de alta, cómo prescribir medicación de manera segura, cómo atender a pacientes en deterioro agudo y hacer su manejo inicial, etcétera, ¿vale? Son cosas básicas, súper importantes, pero vamos, que se empieza por varias rotaciones en varias especialidades. No se hace, por ejemplo, si alguno de vosotros quiere hacer, yo qué sé, ginecología y obstetricia y se viene al Reino Unido y hacen el programa Foundation, no tenéis por qué empezar en ginecología y obstetricia. Igual empezáis en traumatología o en medicina interna, ¿vale? El programa Foundation suele durar 1 o 2 años, ¿vale? Para los ingleses 2 años, pero para los que venimos desde fuera puede acortarse. Y al terminar el programa Foundation hay 2 opciones. Una, entrar en la especialidad o empezar a trabajar fuera de especialidad, ¿vale? Aquí en Reino Unido, a diferencia de España, podéis trabajar fuera de especialidad en el área en que queráis, ¿vale? Os seguís formando, pero no dentro de la especialidad oficial, ¿vale? Luego podemos hablar más de eso si alguien tiene dudas, ¿vale? Las especialidades como tal se dividen en 2 tipos. Hay unas que son troncales, ¿vale? Que son, por lo general, porque hay varias, medicina, que se empieza con medicina interna y luego se subespecializa uno en, por ejemplo, cardiología o neumología o reumatología. Las troncalidades quirúrgicas, ¿vale? Que es una troncalidad quirúrgica, y luego las subespecialidades quirúrgicas. Y cosas como, por ejemplo, cuidados agudos, que incluyen cosas como anestesia, cuidados intensivos, urgencias. Urgencias es una especialidad aparte en Reino Unido. Pues todo eso está incluido ahí, ¿vale? La troncalidad suele ser 2 a 3 años y la siguiente etapa, la formación específica avanzada, que es como lo hemos llamado ahí, suele ser 4 a 5 años, ¿vale? Dependiendo de lo larga que sea la troncalidad. La otra opción son especialidades que no tienen troncalidad, que aquí las llaman run-through. Y un ejemplo, por ejemplo, es ginecología obstetricia, ¿vale? O pediatría. Entonces, la excepción a esa regla es medicina de familia, ¿vale? Que se puede empezar nada más terminar el programa Foundation y dura 3 años. Entonces, como veis aquí, una gran diferencia en cuanto a especializarse en España u otros países del mundo es que se tarda mucho más en especializarse, ¿vale? Aquí lo que tenéis que pensar es que vais a tardar 10 años, desde que comenzáis hasta que sois especialistas, ¿vale? Ello no quiere decir que, por ejemplo, en España, claro, los adjuntos recién formados en España tienen unas habilidades y conocimientos equivalentes a alguien que lleva la mitad de la especialidad aquí. O sea, tú cuando te estás especializando y llevas 6 años, estás trabajando a un nivel de un adjunto recién formado en España. Luego hay que mencionar igual las especialidades que no existen en España, que es una de las razones por la que hay gente que quiere venir a Reino Unido, ¿vale? Aquí están reconocidas urgencias e infecciosas como especialidades aparte. Y yo no sé si tú te acuerdas de alguna de las otras que hay. Cuidados paliativos, es una especialidad también aquí. ¿10? ¿Podrías pasar diapositiva, Claudia? Claudia. No es Claudia, es Guillermo, nada. Uy, Guille, perdón. Vale, entonces, ¿Es 5? el tema que os he comentado antes, ¿vale? Se puede trabajar dentro de una especialidad o fuera de una especialidad, ¿vale? Os pongo un ejemplo, mi ejemplo, porque es más fácil, ¿vale? Yo hice el Foundation Program y al terminarlo entré en un puesto en una UCI de cuidados neurológicos durante 1 año, ¿vale? Yo no me estaba formando, no estaba dentro de especialidad, pero yo tenía la opción de hacer ese trabajo para ganar más experiencia y luego ya solicité la troncalidad de anestesia, ¿vale? Luego, al terminar la troncalidad de anestesia, yo hice 1 año como anestesista, pero fuera de formación, ¿vale? Y en ese año pues adquirí más experiencia, pude hacer otras cosas que me interesaban, de docencia, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es una gran diferencia con España y con otros países, que aquí puedes trabajar fuera de una especialidad o dentro de una especialidad. Habrá otra gente, por ejemplo, que no sepa exactamente qué quieren hacer y que quieran probar trabajando en diferentes especialidades y hagan varios puestos pues, de out of training, que lo hemos llamado ahí, ¿vale? Por ejemplo, si te interesa, no sabes si te gusta medicina paliativa, medicina interna, cardiología y quieres probar una de cada, pues puedes, ¿vale? Trabajando, ganando dinero y formándote. ¿Cómo se accede a las especialidades? Pues todo se hace online, ¿vale? Es muy sencillo. Todas las ofertas de trabajo tienen que estar ofertadas online, todas tienen una solicitud online que se rellena y todas tienen entrevistas. Las entrevistas se hacen hoy en día todas también online, o sea, no hay que hacer viajes ni nada. Y ya está, es un sistema muy transparente, ¿vale? Exámenes, hay exámenes de especialidad, una gran diferencia con España, ¿vale? Suele haber sueles tener que hacer 2 exámenes. Por ejemplo, en anestesia está el Primary FRCA, que lo llaman, que es el primer examen, y el Final FRCA, que es el segundo, ¿vale? Luego,
una ventaja de las especialidades aquí es que están muy estructuradas, ¿vale? El GMC, que os ha hablado Guille antes, que es el órgano regulador de la profesión, establece qué conocimientos, qué experiencia, qué habilidades tiene que tener cada especialista. Y eso se cumple a rajatabla. Y de hecho, una gran diferencia con otros países y con España es que aquí las especialidades no las realizas en un solo hospital, ¿vale? Aquí la idea es que, mira, si te toca un hospital universitario te vas a formar de una manera porque hay unos medios y unos tipos de pacientes específicos, pero en un hospital comarcal hay otro tipo de medios y otro tipo de pacientes. Entonces, aquí hay que hacer rotaciones por hospitales universitarios grandes, por hospitales comarcales más pequeños, por hospitales que tengan igual subespecialidades dentro de tu especialidad que en otros no hay, ¿vale? Entonces, eso garantiza una formación muy redonda, de mucha calidad, ¿vale? Luego, otra cosa a mencionar, aquí siempre, mientras os especializáis, siempre tenéis lo que llaman un Educational Supervisor, que es como un tutor, ¿vale? Siempre tenéis un tutor que os sigue, al que podéis ir si tenéis alguna duda y que os ayuda en la formación, ¿vale? Os ayuda en todos los procesos que tenéis que hacer para formaros. Y luego hay una cosa que se llama ePortfolio, que es una plataforma online para ir subiendo vuestra actividad docente, para que haya un seguimiento de lo que vais haciendo. Y esto pueden ser pues, los casos que habéis hecho, los pacientes que habéis tratado, los cursos a los que habéis ido, etcétera, ¿vale? La otra cosa muy específica de Reino Unido es que dan mucha importancia a la formación, ¿vale? Entonces, porque la formación no es solo la formación clínica, sino que hay formación también que es fuera del ámbito clínico. Y para ello aquí tienen una cosa que llaman study leave, que es, por traducirlo de una manera muy, muy burda, es vacaciones de estudio, ¿vale? Son días de vacaciones, aparte de los días de vacaciones normales, que se dan para actividades profesionales o de formación, ¿vale? Ya sea un congreso, un curso, ya sea un examen, etcétera, ¿vale? Suele haber unos 30 días de estudio al año, que pues sí que se pueden tomar, ¿vale? En paralelo a los días de estudio hay un salario, por decirlo de alguna manera, de estudio, el study budget, ¿vale? Es entre 1.000 y normalmente 5.000 libras anuales. Esto va aparte de vuestro salario y ese dinero está ahí para gastarlo en cursos, conferencias, etcétera, ¿vale? Cosas relacionadas con actividades formativas. Aparte de eso, también tenéis Educational Development Time, que es tiempo personal para estudiar, para hacer webinars, para formarse, ¿vale? Eso se suele tener 2 días cada 3 meses, 2 días enteros cada 3 meses. Vale, Claudia, si puedes pasar la diapositiva. Y Guille, te cedo la palabra. Sí, bueno, soy yo. Quería añadir, Eduardo, con respecto a la contratación en el Reino Unido, decir que, como decías, que es todo online y se hace a través de una página web que se llama NHS Jobs y que hay, principalmente la contratación se hace online a través de cada nación, ¿vale? Es decir, Inglaterra y Gales van juntas en la página web de NHS Jobs para contratar empleados, y luego por otro lado están Escocia e Irlanda del Norte, ¿vale? Que tienen sus propias plataformas de contratación, todo online. Cabe distinguir que la contratación de los puestos que no están dentro de una especialidad reconocida o dentro de un programa de formación reconocido, que es lo que hemos llamado out of training, se hace a través directamente con los hospitales, pero aunque la contratación sea a través del hospital, este puesto siempre está anunciado en la plataforma nacional, ¿vale? Entonces sí es verdad que la contratación es directa por los hospitales, pero se hace a través de la página web online, de manera que no tenéis que ir tocando la puerta y soltando currículums de hospital en hospital, sino que simplemente tenéis que estar en la página web. Por otro lado, la contratación para las especialidades que son dentro de programas reconocidos, esa contratación se hace a nivel regional, ¿vale? Es decir, tú haces la especialidad, por ejemplo, no en el Hospital de La Paz, sino haces la especialidad en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Y entonces vas rotando entre los diferentes hospitales que dentro de la comunidad y dentro de tu especialidad, ¿vale? Por poner un ejemplo, pues yo he estado en el Hospital de Medicina Tropical en Londres, he estado en el Hospital de St. George's, en septiembre me voy al Hospital de Royal Free Hospital en el norte de Londres. Vas cambiando de hospitales. Y si bien, aunque sea regional, la contratación de los programas que están reconocidos, otra vez los anuncios se hacen a través de las páginas web, que son las mismas páginas web, ¿vale? En NHS Jobs. De manera que, aunque la contratación ocurre de manera diferente,
se junta a la hora de ser anunciada en estas páginas web, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué escoger Reino Unido, ¿no? ¿Qué factores pueden motivaros a escoger Reino Unido? El primero es que el salario es bastante superior al español. Si bien no es comparable con el salario estadounidense, es importante o el australiano, es importante tener en cuenta que se trabaja en un sistema de salud público, por lo tanto, eso descuenta mucho del gasto que podáis tener si tenéis un problema de salud, ¿no? O de seguro de salud. Pero el salario es superior al español y se prevé que siga subiendo. Actualmente es un periodo en el que habréis oído que hay huelgas por el tema del salario, porque llevan los salarios congelados bastante tiempo y la inflación ha erosionado el salario, pero es previsible, que parece que ya están en negociaciones, que los salarios peguen una subida de aquí a un año. Las guardias son seguras y están muy reguladas y se cumplen a rajatabla. El turno en el sistema de salud está limitado al máximo de horas, que son 13 horas como máximo, lo que deja 11 horas de descanso entre los turnos. Hay un número de horas semanales también y hay un número de noches que se puede hacer, ¿vale? Y las noches también son guardias de entre 11 y 13 horas, ¿vale? Y, entonces no existen las guardias de 24 horas y está todo muy limitado y nadie se salta esto. Las vacaciones son bastante generosas. Empiezas durante los primeros 5 años de formación, son 27 días anuales, que luego a partir del 5.º año suben a 32 anuales, además de 8 días festivos nacionales, que por ejemplo si os tocase trabajar en Nochebuena, en Navidad, que es un festivo nacional, pues ese día se acumula retrospectivamente a tu cupo de vacaciones. Es decir, si tenéis 32 días de vacaciones anuales y trabajáis Nochebuena, pues ese día de Nochebuena se pasa a vuestro cupo de vacaciones como si tuvierais 36, ¿vale? 33, perdón. Y perdona, Guille, mencionar que esos días de festivos siempre caen en días de semana. Si alguno, por ejemplo, cae en un fin de semana, lo pasan al siguiente lunes. Sí, esto en total hace que sean 40 días de vacaciones al año a partir del 5.º año, sin contar con los días académicos de asuntos académicos que comentaba Eduardo, que son 30 al año, ¿vale? Así que una persona que lleva 5 años en el Reino Unido pues tiene 32 días de vacaciones más 8 de festivos nacionales más 30 de asuntos académicos, ¿vale? Que se acumulan para un total de 70. Las oportunidades de fuera de especialidad, os voy a poner mi propio ejemplo, ¿vale? Yo me vine de España y hice el programa de Foundation, que lo hice en un año, luego hice la troncalidad de medicina interna y luego me salí de la especialidad porque tenía otros intereses que quería explorar. Hice un posgrado de medicina tropical como parte de mi compromiso con la docencia, hice un posgrado también de educación médica y luego me fui a hacer investigación con ese posgrado en Laos, en el sudeste asiático, y estuve allí 6 meses. Lo que luego llevó a trabajo con una unidad de investigación ahí en Laos y a una publicación, ¿vale? Entonces, luego volví a hacer un trabajo que no era de training, un trabajo no formativo en medicina tropical aquí en el centro de Londres, y luego entré a la especialidad de enfermedades infecciosas como una subespecialidad. Es decir, que el camino no es una línea recta e inflexible, sino que uno puede empezar la especialidad, dejarlo aparcado una vez que ha terminado con la troncalidad, o incluso pedir lo que se llama un Out of Program Experience, que aquí les llaman UPIs, por el cual uno puede tomarse un año libre aún estando dentro de la especialidad y sin perder su plaza de residente. O se puede aprovechar en los periodos que hay entre bloques de la especialidad para hacer para tener estas experiencias, ¿no? De formación, investigación, etc. Luego, otra cosa que yo no conozco cómo funciona en España, pero aquí está muy implantado, es el trabajo flexible o la jornada parcial o la jornada reducida, para la cual no hace falta ningún motivo en particular. Entonces es posible trabajar, por ejemplo, el 80% de la jornada, como es mi caso. Yo trabajo de lunes a jueves y luego libro viernes, sábado, domingo, lo cual conlleva un sacrificio salarial, pero al mismo tiempo una mejora de la calidad de vida bastante importante.
Y Yo, por poner un ejemplo, Guille, también yo a partir de agosto voy a tener trabajo flexible un 70%, que son 33 horas a la semana. Para que toméis como referencia, lo habitual es trabajar 48 horas semanales aquí, incluyendo las guardias. sí, y esa es la media que se trabaja por semana en un bloque de 8 semanas, que es como funciona el cálculo de las horas semanales. Se hacen de media. Hay unas semanas que trabajas más, otras semanas que trabajas menos, pero la media por cada 8 semanas, por cada bloque de 8 semanas son 48. Es decir, puede reducirse un 20% o puede reducirlo más, como decía Eduardo. También esto tiene una ramificación muy importante, que es, por ejemplo, la conciliación familiar, la maternidad, paternidad. Es muy habitual que las personas trabajen un 60% para el tema de la crianza, lo cual pues, abre una ventana, ¿no?, a que las personas sigan progresando con la especialidad a otro ritmo, más despacio, pero librando muchos más días por semana. Y luego, pues que la otra ventaja es que no hay paro. De hecho, hay vacantes, hay muchas vacantes en el Reino Unido, lo cual es una oportunidad para quienes hemos querido buscar, como en mi caso, una especialidad que no existía en España o buscar alternativas al BIR. Y esto es un poco sobre lo que os contaría sobre el Reino Unido. Quizá añadir al tema del salario, en el Reino Unido siempre existe la oportunidad de apuntarse a la bolsa de trabajo del hospital en el que estás u otros hospitales para hacer horas extra, ¿vale? Esto se le llama el locum, es decir, para cubrir una vacante por enfermedad o para cubrir una baja por enfermedad de día. Y puede ser tanto cubrir un turno como cubrir 3 meses por una baja por maternidad, por ejemplo. Y este trabajo, que se llama locum, que es como bolsa de trabajo, se paga generalmente entre el triple o el cuádruple de vuestro salario habitual, ¿de acuerdo? Entonces, si bien el salario base está muy bien, siempre se le puede añadir horas extra para quien quiera ahorrar dinero, para comprarse un piso o para irse de vacaciones o para un año sabático. Siempre se puede trabajar más a un ratio muy superior, o incluso quien quiera tomarse un año fuera de la especialidad, no para hacer investigación o docencia, sino para trabajar exclusivamente a través de una bolsa de trabajo, ¿no?, con salarios que llegan, bueno, pues a los 120, 200.000 libras anuales. Y ahora os dejo con Eduardo, que os va a hacer un poco el resumen de lo que hemos hablado antes de que pasemos a las preguntas. Sí, en resumen, esto simplemente para que tengáis un poco una visión general de los puntos positivos y los negativos, ¿vale? Lo malo, lo diferente o potencialmente que os puede echar para atrás es que a partir de 2024 hay un examen para hacer el registro, ¿vale? Pero como ha dicho Guille, no es el MIR, es un examen sencillo, solo hay que aprobarlo y solo se espera que sepáis, que tengáis conocimiento médico de universidad y se espera que os sepáis comunicar y ya está. Luego, la especialización es más larga aquí, ¿vale? Eso sin duda, pero también la formación garantiza una formación muy buena. Lo único que no he mencionado ahí también es que hay exámenes en las especialidades, ¿vale? Eso en España obviamente no lo hay. Luego, lo positivo, estáis en un servicio público universal muy similar al de España, un ambiente que conocéis, el idioma es familiar, o para casi todo el mundo debería ser familiar, las condiciones de trabajo son muy buenas y no solo es el salario que es bueno, es que hay otras cosas como las vacaciones, como el study leave, etcétera, que hace que se trabaje muy bien. Luego, la calidad de la formación. Aquí hay una garantía de calidad, porque como la formación está organizada de manera centralizada y al tener unas especialidades largas y en las que rotas por múltiples hospitales, la formación es muy buena. Yo estoy contentísimo aquí con la formación y creo que es de las mejores del mundo y no era consciente de ello antes de venirme. Luego, hay especialidades que no están disponibles en España, ¿vale? Como urgencias, infecciosas, medicina paliativa, como ha dicho Guille. La flexibilidad profesional es alucinante y lo de la jornada parcial os daréis cuenta a medida que trabajéis que a veces lo que falta es tiempo para la vida. Entonces, aquí se puede trabajar y vivir, ¿vale? Y a la vez ganar bien, que está fenomenal. Y luego hay muy buenas oportunidades para desarrollar proyectos de investigación, de docencia, de gestión, todo ello pagado, porque aquí te pagan cuando haces investigación, te pagan cuando haces docencia y te pagan si te interesa la gestión. Y la gestión puede ser gestión hospitalaria, gestión de protocolos, hay un montón de cosas, ¿vale? Así que nada, eso es un poco una ventana del resumen. Luego, por último, decir que en Docaway lo que hacemos es coaching, que es como tutorías, guiaros, ¿vale? Hacemos simulacros de entrevista para cubrir todo lo que hay que hacer para venirse a Reino Unido.
Unido, ¿vale? Luego tenemos un cursillo online introductorio que expande esta sesión que hemos hecho hoy y da un poco más de detalle. Ayudamos con la preparación de los exámenes, tanto el IELTS, el OET, que son los exámenes de inglés, y el UKMLA, y os hacemos todas las traducciones juradas de títulos, ¿vale? Y os ayudamos con todo el proceso burocrático. Así que nada, esa es nuestra presentación. Ahora abrimos la sesión de preguntas. Si quieres, Claudia, si nos puedes leer las preguntas que ha hecho la gente que está presente y nosotros vamos respondiendo. Sí, yo os hago las preguntas. A ver, uy. Vale, la primera pregunta es ¿cuál es el salario de un medio salario medio neto al mes de un residente de primer año? Y ¿respondes tú? Sí, os contesto. El primer año suele ser unas 2.200, 2.300 libras, ¿vale? Netas al mes. A lo cual, siempre, como decía, se le puede añadir pues otras 500 de guardias si queréis hacer guardias extra. Igual da para vivir bastante bien, generalmente en las ciudades más pequeñas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el coste de vida, por ejemplo, en Londres puede ser un 50% superior o un 60% superior a las ciudades más pequeñas, ¿vale? Entonces hay una gran, como en España puede ocurrir entre Barcelona y Mérida, hay una grandísima diferencia entre el coste de vida entre las ciudades, pero el salario es el mismo, a diferencia de las comunidades autónomas en España, el salario es el mismo en todo el país, ¿vale? Entonces, claro, la calidad de vida varía mucho si estáis en un pueblo o si estáis en una ciudad pequeña que si estáis en una de las grandes capitales. Pero bueno, 2.200, 2.300 libras. El primer año, que luego va subiendo muy rápido, durante el tercer año pasa a casi 40.000, cuarto, quinto año son 50.000, básicamente sube por cada 3 años o cada 4 años sube 10.000, ¿vale? Hasta 65.000 a partir del sexto, séptimo año, ¿vale? Y luego los consultants empiezan con 75.000 y suben hasta 120.000. Vale, estos son salarios brutos anuales, ¿vale? Lo que he dicho en decenas de miles son salarios brutos anuales, sin contar con los bonos por las guardias u horas adicionales, ¿vale? En Reino Unido hay un bono adicional por trabajar las noches, por trabajar lo que se llama el horario asocial, que es trabajar por las tardes, por las noches, los fines de semana, y eso suele traer un bono del 17%, ¿vale? Entonces tienes que contar a los salarios que os he dicho, que van entre los 32.000 anuales de este primer año hasta 70.000 como médico que está a punto de terminar o que está empezando ya la época de consulta, que es el octavo, décimo año. Entre esos 32.000 y esos 70.000, 75.000, hay que añadirle un 17-20% del bono por las horas sociales, más luego las guardias, ¿vale? Entonces, es bastante, bueno, yo creo que está bastante bien. ¿Otra pregunta? Vale, Marc pregunta, si haces la especialidad en España, después es muy difícil la convalidación del título e ir a trabajar allí. A esto respondo yo. Mira, desde un punto de vista burocrático, habrá que hacer a partir de 2024 tendrán que hacer el examen UKMLA, que eso ya todo el mundo lo tendrá que hacer, pero desde un punto de vista burocrático no es muy difícil. Ahora, lo que es difícil es adaptarse al sistema inglés, ¿vale? Como las especialidades aquí son muy largas, te convalidan con equidad a un especialista que igual lleva el doble o el triple de tiempo trabajando comparado contigo. Entonces, es muy difícil conseguir un trabajo de adjunto aquí en Inglaterra o en Reino Unido si has hecho la especialidad en España y acabas de terminar la especialidad. ¿Por qué? Porque el equivalente de un adjunto aquí va a saber hacer muchísimo más de lo que tú puedes hacer, ¿vale? Entonces, nosotros no lo recomendamos. Si lo que queréis es acabar en Reino Unido, hacer la especialidad en Reino Unido. Es mucho más sencillo. Se puede venir, o sea, hay gente que se viene, pero suele ser gente que se viene habiendo ya tenido 5 o más años de experiencia en España. Vale. También, perdona, existe la posibilidad, también os podéis venir habiendo hecho la especialidad en España y trabajar como al nivel de un residente de quinto o sexto año aquí. Eso es posible. Es posible y existe una ruta para hacerlo, pero bueno, requiere unos trámites burocráticos con los que nosotros tenemos experiencia. Vale. Entonces, Carles, la siguiente pregunta la hace Carles y dice, entonces en UK no existe plaza fija a través de una oposición, por así decirlo.
Vale, contesto ya estas preguntas yo, ¿vale? Vamos una por una porque es una muy buena pregunta, ¿vale? Una gran diferencia entre los dos sistemas es que la contratación para los puestos de consultant, ¿vale? Es decir, una vez has acabado la especialidad, tanto de consultant como médico de cabecera, que son los general practitioners, es contratación directa a través de los hospitales, pero el contrato en el Reino Unido, a diferencia de España, por defecto es fijo, ¿vale? Es un contrato vitalicio e indefinido. Entonces es muy raro para los puestos senior, vamos a decir consultants o GPs, que se contrate de manera temporal, ¿vale? El contrato por defecto es un contrato fijo. Eso, una vez se ha acabado la especialidad, no hay oposiciones, no hay que hacer oposiciones, no hay que esperar a que se resuelva la oposición, que en España tengo entendido que eso puede durar años hasta que se resuelva una OPE. No, tú acabas tu especialidad y te presentas a entrevistas dentro de los hospitales que quieras. Recordad que las entrevistas y los puestos de trabajo se ofertan de manera centralizada en la página web del Sistema de Salud. Entonces solicitas tu puesto de consultant y haces la entrevista. Si te cogen, tienes un contrato indefinido, ¿vale? Es muy difícil que terminen un contrato aquí una vez que te contratan, ¿vale? Es muy, 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 muy difícil. Y efectivamente creo que esto responde a la segunda pregunta, que funciona a base de contratación directa en una plataforma centralizada y el contrato es indefinido, ¿vale? La segunda pregunta, ¿quieres leer la segunda pregunta? La siguiente pregunta la hace también Carles y dice que si durante los años de formación en la especialidad tienes tu propia plaza. Supongo que eso es lo que has contestado ahora. Sí, bueno, no, porque cuando has terminado, cuando has terminado la formación, tienes que hacer una entrevista, lo que se llama aquí consultant, que es como un adjunto de 10º año, un adjunto de 5º año, perdón, un médico que lleva 10 años, ¿vale? Cuando accedes a ese puesto de consultant, es un contrato fijo. Durante la formación, si estás en un programa como yo lo estoy, ¿vale? Que yo estoy, por ejemplo, en un programa de formación en infecciosas y medicina tropical, cuando tienes tu plaza de formación, que se accede a través de a través de la plataforma nacional en una contratación que es regional, no individual de cada hospital, esa plaza es fija, ¿vale? Yo tengo mi National Training Number, que es como se llama mi plaza de residente de infecciosas, y esa plaza es mía hasta que yo acabe, pase lo que pase, ¿vale? Si yo quiero dejar la especialidad de un año, puedo pedir parar la especialidad durante un año y luego volver a la especialidad y mi plaza es fija, ¿vale? Hasta que yo termine. Tengo un número de residente y ese número me pertenece a mí y no se escapa hasta que yo termine. Ya sea incluso, por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, hijos y tienen baja de maternidad o de paternidad, eso, o sea, no te siguen manteniendo las plazas, hay gente que se va a otros países durante, por ejemplo, un año, hay gente que tiene baja por enfermedad, todo eso, o sea, siempre te guardan la plaza. Sí. ¿Y qué más? Durante los años de plaza. Luego, obviamente, eso es para la forma estructurada o reconocida u oficial de hacer la especialidad. Hay, como decíamos antes, los out of program. Hay otras formas de acceder al trabajo de consulta a través de encadenar puestos informales o puestos no oficiales, ¿vale? Que suelen ser contratos de un año, ¿vale? Eso es para quien no quiera, por los motivos que fuera, o por lo que fuera le costase o simplemente no quisiera acceder a la formación oficial en una región, ¿vale? Entonces hay gente que igual está en Escocia, luego se va a Londres, luego se van a Liverpool, van viajando por el país o quieren hacerlo a otro ritmo y van encadenando contratos no formativos hasta que acumulan la experiencia suficiente como para poder pedir al GMC que les dé una licencia de especialista. Vale, entonces hay dos formas, la reconocida o la no oficial, y tienen contratos diferentes. Buenas. Vale. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Mis amigos me han comentado algo de fellowship o fast track fellowship. ¿Podéis comentar algo? El fellowship, mira, nosotros lo hemos agrupado todo dentro de las oportunidades no formativas, ¿vale? Los fellowship, que también a veces los llaman trust grade, que también a veces lo llaman Caesar. Todas estas son formas, ¿vale?, de trabajar sin estar en un programa de formación oficial, ¿vale? Entonces, el ejemplo que yo puse es, por ejemplo, el trabajo que yo hice en una UCI neurológica, ¿vale? Eso fue un trabajo de fellow, ¿vale? Hay algunos programas, sobre todo en Foundation, hay programas que son fellowships, ¿vale? Que hay un programa oficial de Foundation, UK FPO, UK Foundation Program,
Y luego hay programas que son fellowships que los hacen hospitales concretos. Por ejemplo, Southampton es un hospital que tiene un programa de fellowship de foundation, ¿vale? Pero eso es una cosa súper específica. Pero ¿qué salida tienen? Por ejemplo, si uno que hace FY2, Foundation Year 2, y el otro Fellowship, pues... En Foundation la misma. Yo hice un fellowship de Foundation. No, respecto a la salida me refiero, ¿se especializan igualmente de la especialidad que le gusta? Claro, porque está todo partido. O sea, tú haces el Foundation, ya sea por fellowship, por programa oficial o por un puesto de trabajo que no tenga nada que ver, y luego tú solicitas la especialidad, la troncalidad, por ejemplo. Haces la troncalidad y luego terminas y luego solicitas la siguiente etapa. O sea, está todo partido y es independiente. Y vale, última pregunta. Los que se gradúan en 2023-24 tendrán que presentarse al examen UKMLA. Si os graduáis este año... No, en 2023-24. Es como en el junio sí, del habrá 2024. que hacer el UKMLA. Pero en la página de GMC pone European candidates are not, they are not so sure. Vamos a ver, Bueno. Esto es un tema un poco complejo, ¿vale? Porque el GMC acaba de implementar el UKMLA y no lo tienen todo, digamos, asegurado o cerrado. Hay mucho tema político por el tema del Brexit y las negociaciones con la Unión Europea. Lo más probable es que haya que hacer el examen UKMLA a partir de 2024 para todo el mundo. Existe una ínfima probabilidad de que no lo hagan para los europeos, pero esa probabilidad es mínima. O sea, contar con que a partir de 2024 todo el mundo tiene que hacer el UKMLA. Vale, pues continuamos con las preguntas del chat. Entonces, pregunta Alexandra que si para aquellos que no tengan o sea, ¿qué se hace en caso de no tener la nacionalidad europea? Guillermo, ¿respondes tú? Sí, actualmente es lo mismo, Alexandra. Como el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, actualmente, tanto para las personas que vienen de la Unión Europea o no vengan, es lo mismo. Hay que solicitar un visado, hay que obtener una licencia con el GMC. Actualmente no requiere el examen UKMLA, pero sí lo requerirá el año que viene, casi seguro. Entonces, actualmente hay una única diferencia. La única diferencia que existe, de hecho, es que hasta el año que viene, pero durante el año 2022-23, las personas que no tienen un título de la Unión Europea, un título médico de la Unión Europea, tienen que hacer el PELAP, ¿vale? Que es un examen que se tarda 2 o 3 años en hacer. Entonces quiere decir que la realidad es que las personas que se propongan venirse ahora mismo al Reino Unido, no les compensa esperar al año que viene y tener el MLA. Pero eso es el título universitario, no la nacionalidad, ¿eh? Sí, da igual la nacionalidad, quiero decir, actualmente, porque el Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea. Vale, entonces continuamos. A ver. Uy, ¿se ha parado? No. Vale. Entonces, pregunta Diana si podríais hablar un poco del Multi-Specialty Recruitment Assessment, porque no le queda muy claro si hay que hacer examen o no para entrar a la especialidad. Sí, algunas especialidades tienen el MSRA, que lo llaman, que es un examen tipo test, que es lo que digamos, es el cuello de botella que usan para ofrecer entrevistas, ¿vale? Es un examen tipo test general, y para cada especialidad es diferente. Por ejemplo, para una especialidad que es muy competitiva, pues habrá que sacar más nota que para otra. No todas las especialidades lo tienen, solo algunas. Por ejemplo, ahora mismo me parece que anestesia, me parece que gine y medicina de familia lo tienen, ¿vale? Y es un examen tipo test que se prepara simplemente haciendo preguntas tipo test. La troncalidad quirúrgica también lo ha incluido el año pasado, justo, ¿vale? Pero las ramas de troncalidad, las ramas de medicina interna no lo exigen, ¿vale? Pero sí, es un examen que es bastante común. Otra vez, son exámenes muy sencillos, en general, ¿vale? Se requieren de una preparación de 2 o 3 meses. Sí, los preparáis mientras trabajáis, no es como el MIR que os tiráis, pues yo que sé, 9 meses solo estudiando. Todos estos exámenes se preparan mientras trabajas. Vale, continúo con las preguntas. Preguntan si existiría la posibilidad de hacer prácticas previamente a modo de toma de contacto antes de tomar una decisión de hacer la especialidad allí o no.
Sí, es posible, pero esto se organiza. Hay hospitales que tienen, programas de lo que se llaman aquí observerships o electives que permiten a estudiantes de medicina o médicos extranjeros venir a visitar el hospital, el departamento durante un periodo de 2 a 8 semanas. Hay dos hospitales particularmente que yo sepa son en Southampton, que actualmente no está recibiendo estudiantes, o King's College en Londres, que sí que tienen programas establecidos para hacer estas visitas, estas observerships. La inmensa mayoría de la gente que hace estos observerships lo organizan directamente con un departamento o con un consultant que encuentren online, con quien tienen un intercambio de emails y les convence de que, de que les reciban, ¿no? Es muy informal, se hace directamente no solo con el departamento, directamente con un consultant que encontréis online y que os quiera acoger, ¿vale? Este es el 90% de las personas. Nosotros en Dokeway estamos trabajando en hacer un programa estructurado de electives o de observerships en Reino Unido, pero bueno, todavía no está en vivo, no está live, así que estad pendientes. Guille, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí, dejamos aquí los contactos. Vale. Sí, seguid con las preguntas, perdón. Vale. Ahora os preguntan algunas cosas sobre Dokaway, que dice cuánto cuesta, todo el servicio que hacéis y si vosotros también ayudáis a preparar el examen del SJT. La primera pregunta, tenéis toda la información en la web, ¿vale? Es que depende un poco de qué queráis, de cuánta ayuda queráis. Entonces, tenéis la web ahí abajo a la derecha, echad un vistazo, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, nos ponéis un correo. El SJT es una especie de examen psicotécnico, podemos ayudaros con él, pero es un examen muy difícil de preparar, porque os podemos ayudar hasta cierto punto, pero es un examen que valora un poco el razonamiento y es bastante complejo entender por qué hacen las preguntas que hacen y por qué dan las respuestas que dan. Entonces, sí os podemos ayudar, pero es un examen que no es fácil de prepararlo, o sea, hay simplemente que hacerlo. Sí, más que eso, es un examen que principalmente requiere hacer bancos de preguntas, fundamentalmente, para que las respuestas que os dan cuando falláis una pregunta os den un poco el marco de referencia de por qué esa respuesta se debería responder así, ¿vale? Es un examen para que no haya, obviamente la persona que ha preguntado esto parece que se ha informado ya, pero para el resto de la audiencia es un examen, como decía, psicotécnico de juicio ético clínico en un poco la interfaz de lo que es la bioética, ¿no? Pues de comunicación con los pacientes, de lidiar con problemas en el trabajo de una índole más de la profesionalidad, etcétera. Y es un examen que solo se hace para el Foundation Program oficial, ¿vale? O sea, casi ninguno de vosotros lo va a tener que hacer. Sí, es otro punto muy importante, ¿vale? Es un examen que solo se hace para la Foundation oficial. Las personas que queráis hacer entrar en el Reino Unido, como fue mi caso y tanto como el de Eduardo, que hicimos un Foundation Fellowship, ¿vale? Que es un contrato de 1 año que te da las competencias o las capacidades del programa Foundation oficial sin ser el programa Foundation oficial. Para esos puestos no hace falta hacer el SJT y estos puestos te permiten acceder, como en mi caso, a la troncalidad después, ¿de acuerdo? Entonces es como un poco una cosa muy específica que generalmente la mayoría de los que vengáis al Reino Unido nos va a hacer falta. Vale. Luego... Eduardo, ¿quieres contestar tú? Sí, cuando queráis, realmente. O sea, tanto si queréis contratar nuestro coaching como si no, pero vamos, cuando queráis. Si lo hacéis antes, tenemos más tiempo para trabajar con vosotros vuestro currículum desde que sois estudiantes, pero si queréis hacerlo una vez tenéis el examen de inglés hecho, es cuando queráis. No hay un momento peor realmente. Si lo hacéis antes os da más tiempo a prepararos, pero en cualquier momento. Cabe mencionar que una vez que si contratarais nuestro servicio, él no caduca, ¿vale? Entonces, tenemos estudiantes de medicina que nos han contratado desde que estaban en cuarto de medicina y nos ha dado tiempo a preparar proyectos de investigación, a reflexionar un poco sobre su currículum de cara al Reino Unido,
a organizar una rotación externa, ayudarles a organizar una rotación externa en Reino Unido, y hay gente que ha acabado la carrera ha acabado sexto en mayo de un año y ese mismo año se han contratado para empezar a trabajar en agosto, ¿vale? Es una manera diferente de trabajar, un trabajo más concentrado o más enfocado hacia ciertos objetivos que depende del tiempo que tengamos, pero bueno, nosotros trabajamos de manera individualizada y muy flexible, entonces no hay un momento idóneo. Mi recomendación personal quizás sería pues quinto de carrera, por decir un poco ni aquí ni allí, ¿no? Quinto, sexto de carrera. Sobre todo porque no hay, si estáis, que no paguéis la Academia MIR también, que si os decidís por venir al Reino Unido y lo decidís un poco antes, pues mejor. Vale, ¿qué más podemos preguntar? Una vez terminada la especialidad en UK, ¿se reconocería ese mismo título en España en caso de querer volver? Sí, siempre y cuando la especialidad esté reconocida en España, ¿vale? Ese es el acuerdo europeo con el Reino Unido después del Brexit, ¿vale? Entonces, en mi caso, como tengo, por ejemplo, dos especialidades, infecciosas e interna, si yo volviera a España tendría convalidada medicina interna, pero especialidad de enfermedades infecciosas, que es un buen ejemplo, como no existe en España, no sería reconocida, ¿vale? Por el momento. Vale, también han hecho una pregunta específica de medicina legal y forense, y es que si luego, después de la especialidad, hay que hacer la oposición judicial. Es una especialidad que funciona totalmente distinta. Salud pública y medicina forense y legal la formación no la provee el sistema público de salud, el NHS. Se hace por otra vía totalmente paralela. Se hace después del Foundation Training y luego tendrá su propio... La manera de acceder. ¿Cuál es la pregunta otra vez? Es una pregunta bastante compleja, sí. Ha preguntado que si luego, después de la especialidad, hay que hacer la oposición judicial. Aquí, hasta donde yo sé, no hay oposiciones como tal. Es contratación directa, ¿vale? Tanto para el empleo público. Entonces, sería acabar, hasta donde yo sé, ¿vale? Esta es un área con la que no tenemos mucha experiencia, pero sería al acabar el Foundation Training, hacer la especialidad por la vía de medicina legal y luego buscar un puesto como consultant en medicina legal, ¿vale? O trabajar en una firma privada. Vale. Pero va por otra vía. Luego, ya una o dos preguntas más y terminamos. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona la convalidación si haces la especialidad allí y en un futuro decides volver a España? ¿Es complicado o...? No es complicado, es un proceso puramente burocrático. Os podéis meter en la página web del Ministerio de Sanidad, que lo tienen ahí explicado, en concreto para el Reino Unido después del Brexit. Y es una cuestión de papeleo, básicamente, no hay más que eso. Se suele tardar entre 6 meses a un año y ya está. No es complejo. Vale. Perfecto. Y ya la última pregunta es si al venir desde España también se hacen los 2 años de Foundation Program, o eso es solamente para los estudiantes de allí, de Inglaterra. No hay por qué hacerlos, no. O sea, la gente que más rápido ha hecho el Foundation lo hace en 3 o 6 meses. Pero cada uno es libre dependiendo de cómo se encuentren de preparados, de dedicarle menos o más tiempo. Vale. Y bueno, la última, ¿en qué trabajan los médicos mientras logran entrar a la especialidad una vez completado el FY2? En lo que quieran. Por ejemplo, yo hice pues un año en una UCI neurológica. O, no sé, Guille, tú hiciste Yo estuve trabajando como médico, como adjunto en medicina interna antes de acceder a la subespecialidad infecciosa. Estuve de adjunto interna 6 meses y luego hice otro fellow de medicina tropical en Londres. Estuve también investigando previamente, como decía antes, en Laos. Vas buscando trabajos, hay mucho trabajo, quiere decir que no hay... La oferta es tan amplia que es que puedes hacer lo que quieras. Como si quieres hacer cuidados paliativos en un hospicio o trabajar, yo que sé, es que en lo que quieras. Y no hay restricción mientras... obviamente si no has hecho cirugía no te van a poner a operar. Pero por ejemplo, si te interesa la cirugía, puedes conseguir un trabajo en una quirúrgica y ir adquiriendo experiencia poco a poco.
Sí, o sea, yo conozco, por ejemplo, uno de nuestros coaches que se llama Ali, que estudió con nosotros, estuvo también 1 o 2 años trabajando como fellow en cirugía ortopédica, lo cual le permitió aprender mucho sobre una especialidad antes de acceder a la especialidad que él quería, que era cirugía, trauma y ortopedia. Pero sí, o sea, yo podría haber hecho 1 año de cardiología, 1 año de gastro y luego entrar a la especialidad de infecciosas. Es decir, que la variedad de opciones es ilimitada dentro de la medicina. De acuerdo, pues nada, esta era ya la última pregunta y nada, si tienen cualquier otra duda más específica, ya saben dónde pueden contactar con vosotros. Sí, os dejamos el contacto. Muchas gracias por Muchas escuchar. gracias a vosotros por haber venido a la charla y haberlo explicado todo tan claro. Y nada, encantadas. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo a A todos. vosotros, Chao. gracias. Vale. No, Elizaré en Valencia, pero bueno. Claudia, que acaba el PowerPoint para mañana. ¿Sí? No Muy se bien. lo cree nadie. Jaume, tu ficaries on és mi vida. Mira, estos dos mensajes. Vale, de todas formas, como supongo que tú estarás conectado, ¿no? Vale. Si tenéis que hablar lo Vale. que sea, pues lo decís. Vamos a abrir cuestiones en los 27, votada de cosas en Hasta los ahora. Por último, vamos a pasar en extra, pasa que Y yo el día antes de de Respino. El problema es Respi. Ya. No A había ver, visto. normal. En plan, Que no había visto. No obstante, son 4 temas. A mí me da igual, es por mí. Una persona más indicada era. Sí, sí, por mí es Yo lo digo porque el jueves. Por si pasa algo. Imagínate que no acabamos. Vale, Voy a poner vale. una imagen de fondo para esta Yo reunión. tampoco, tengo tienes razón. comisión por la mañana. Vale, No me tranquila. puedo dedicar a eso. Pues lo dejamos así. Hemos abierto cuestiones en los 27, votada. Ai. Pots enviar l'enllaç i que es connecta la gent online. Yo he hecho capturar. Ah, me Ah, sí. Sí, de todos. Estás... Y se conecta online. Vale, cierro ya. Sí, sí, ya cierra. De hecho, voy a subirlas para que no se me olvide. Y eso, mirad los materiales bien, lo que no está apuntado como bien, necesitamos traerlo de casa. Apuntad al lado si alguien puede traerlo para el lunes. Y entonces he dejado aquí los huequitos. Y luego faltan 10 comprar materiales antes del lunes 27. Sí, porque no has apuntado a nadie. Si vais a comprar materiales, vamos a contar 3 personas. No hace falta que os quedéis a hacer las actividades el lunes 27 para favorecer que alguien vaya. Vale. Solamente tenéis que conseguir el material, que se lo explicamos. Tot el món. Que queréis Margarita la actividad como Andrea, Es que no creo que nadie quiera Dialog, Blanca Ló. tipo A ver, que en verdad no hay que comprar tantas cosas. Si nos aprobamos el presupuesto son otros 40 euros. a ver, es que incluso Se modera el tono de palabra. Vale, se pues vamos a revisa hacer presencial. Vale, pues ya está, pues que venga tú. No te jodes, ¿sabes? tío. Es que No me creo que me sea sale vale, mal vale. porque tipo poner dinero como voluntario Es que- saben cómo funciona Vale. o lo que sea. Yo es que no sé si dividiría No ya me la da tiempo, gente tal. en esto. Yo creo que eso lo haría más un poco lío. adelante. Es que no